Hare Krishna, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a leer y comentar un poquito el texto 49 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Un hermoso día hoy. Así que bueno, vamos a agradecer también a Mahapremada y a Menaka que nos facilitan esta tarea. Y vamos a pasar a hacer primero la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita tal como es, capítulo 2, resumen del contenido del Gita, texto 49. Y dice así: Durena hi avaram karma buddhi yoga dananjaya buddhausara nama vincha kripana falahetapa. Traducción: Oh Dananjaya, mediante el servicio devocional mantén muy lejos todas las actividades abominables y en ese estado de conciencia entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. Significado por Srila Prabhupada: aquel que de hecho ha llegado a entender su posición constitucional de servidor eterno del Señor, abandona todas las ocupaciones con excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna. Como ya se explicó, Buddhi Yoga significa trascendental servicio amoroso que se le presta al Señor. Esa clase de servicio devocional constituye la forma correcta en que debe actuar la entidad viviente. Únicamente los avaros desean gozar del fruto de su propio trabajo, solo para enredarse más en el cautiverio material. Con la excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna, todas las actividades son abominables, porque atan continuamente al ejecutor al ciclo de nacimiento y muerte. Por lo tanto, uno jamás debe desear ser la causa del trabajo. Todo debe hacerse con conciencia de Krishna para la satisfacción de Krishna. Los avaros no saben cómo utilizar los bienes y riquezas que adquieren por buena fortuna o por ardua labor. Uno debe emplear todas las energías en trabajar con conciencia de Krishna, y eso va a hacer que la vida de uno sea un éxito. Al igual que los avaros, las personas desafortunadas no emplean en el servicio del Señor su energía humana. Precioso verso. Durena hi avaram karma buddhi yoga dananjaya buddha saranam ambicha kripana falahetava. Oh Dananjaya, mediante el servicio devocional mantén muy lejos todas las actividades abominables y en ese estado de conciencia entrégate al Señor. Aquellos que quieren disfrutar de los frutos del trabajo son avaros. Muy bien. Excelente verso donde se nos están dando muchas instrucciones sumamente valiosas. Si desglosamos un poquito el verso, ¿no? Por ejemplo, encontramos la palabra, fíjense qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Los avaros o el krípana, el avaro, dice que se ocupa en actividades abominables. Y la palabra sánscrita para abominable es avaram. Avaram, ¿no? Avaram en sánscrito significa abominable, abominable. Y esas son las actividades de los krípanas, de los avaros. Así que uno puede preguntarse por qué se le llama avaro a una persona que se ocupa en actividades de este tipo. Y aquí Prabhupada está explicando que
si vamos, es decir, podemos buscar en internet o en un diccionario, podemos buscar la definición de avaro. Y por lo general nosotros la connotación que tenemos de la palabra avaro es la de una persona tacaña, ¿no? Una persona que se guarda todo para sí, quiere disfrutar todo para sí. Pero en realidad un avaro es un acumulador infructífero de riquezas. Es decir, es una persona que acumula riquezas y no las utiliza ni siquiera para su propio beneficio, simplemente las acumula, ¿no? Entonces, el avaro es una persona rica que ha sido afortunada, pero que no sabe aprovechar su fortuna para su propio beneficio, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos en el templo de Villa Urquiza, en una mansión así muy grande, el templo de Villa Urquiza, y el dueño de esa enorme mansión que nos la alquilaba, vivía en una casita sumamente así miserable y vestía así muy, toda la ropa raída ¿no? Y el contador del templo, yo recuerdo que me contaba y me decía, mira, esta persona tiene tanta plata, no te das una idea de la cantidad de plata que tiene. De hecho, simplemente el alquiler de esa mansión le reportaba mensualmente un dinero importante, ¿no? Pero uno lo veía y no usaba esa plata, simplemente la amarrocaba, la acumulaba y no la usaba ni siquiera para su propio beneficio. De la misma manera, Prabhupada está explicando que la persona que utiliza esta forma de vida humana o que obtuvo esta forma de vida humana es muy afortunado, ¿no? Esta forma de vida humana es sumamente afortunada. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo y una mente y una inteligencia que nos permite preguntarnos acerca de quién soy yo y cuál es mi verdadero beneficio, cosa que los animales aparentemente no pueden preguntarse. El animal simplemente vive corriendo detrás de sus sentidos, tratando de comer, dormir, aparearse y defenderse, ¿no? Corriendo tras el impulso de sus sentidos. En cambio, el ser humano, en la plataforma humana de vida, tenemos la capacidad milagrosa, ¿no?, de inquirir acerca de la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Es decir, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que morir? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Cuál es la solución a esos problemas, a esas perplejidades de la vida, ¿no? Y una persona que utiliza la forma humana de vida simplemente para comer, dormir, aparearse o defenderse, como los perros y los gatos, ¿no? Aquí se lo menciona como un avaro, es decir, es una persona que tiene una enorme riqueza, pero no la utiliza para su propio beneficio, ¿no? Tiene la riqueza de la plataforma humana de vida, pero no la utiliza para obtener un beneficio o el beneficio real que le puede aportar esa riqueza, esa forma de vida. Aquí también en el mismo capítulo, en el capítulo 2, en el texto 7, también Prabhupada hace referencia a lo mismo. Dice... Dice, nadie quiere un incendio y sin embargo este se produce y nos quedamos perplejos. Así pues, la sabiduría védica nos aconseja que para resolver las perplejidades de la vida debemos entender la ciencia de la solución. Uno debe acudir a un maestro espiritual que forme parte de una sucesión discipular. Una persona que tiene un maestro espiritual genuino
se supone que lo sabe todo. En consecuencia, uno no debe permanecer en medio de las perplejidades materiales, sino que debe acudir a un maestro espiritual. Ese es el significado de este verso que está hablando en este significado. Y entonces dice, ¿y quién es el hombre al que lo aquejan las perplejidades materiales? Es aquel que no comprende los problemas de la vida. Es decir, una persona que simplemente está tratando de satisfacer sus sentidos, no entiende realmente, es como un animalito que no entiende cuáles son los verdaderos problemas de la vida. Y continúa Prabhupada, en el Brihad Aranyaka Upanishad 3.8.10 se describe al hombre perplejo de la siguiente manera. Yoga etad aksharan gargi avidi tuasmal lokat praiti sa kripana. Ahí está otra vez la palabra kripana. Y dice, aquel que no resuelve los problemas de la vida mientras es un ser humano y que por ende se va de este mundo como los perros y los gatos, sin entender la ciencia de la autorrealización, es un avaro, un krípana. Simplemente tiene riqueza y no la usa. ¿No? Entonces dice, es un avaro. Esta forma de vida humana es un bien de lo más valioso para la entidad viviente, que puede utilizarla en resolver los problemas de la vida. Luego, aquel que no utiliza esta oportunidad debidamente es un avaro, tiene una riqueza y no la utiliza. Por otra parte, se encuentra el brahmana, o aquel que es lo suficientemente inteligente como para utilizar este cuerpo en la resolución de todos los problemas de la vida. Ya etad aksharangargi, vidituasmal lokat praiti brahmana. Los krípanas o personas avaras pierden el tiempo en ser demasiado afectuosos con la familia, la sociedad, el país, etc., bajo la concepción material de la vida. A menudo uno se apega a la vida familiar, es decir, a la esposa, a los hijos y demás familiares, en base a la enfermedad de la piel, dice Prabhupada, la enfermedad de la piel. El Kripana cree que puede proteger a sus familiares de la muerte, o si no, cree que su familia o sociedad pueden salvarlo de la muerte inminente. Esa clase de apego familiar puede encontrarse incluso en los animales, los cuales también se ocupan de sus crías, ¿no? Es maravilloso como Prabhupada explica la diferencia entre un animal y un ser humano, y entre el ser humano, el Dvipada Payu, el ser humano que es como un animal, que simplemente se dedica a resolver las cosas burdas de la vida, es decir, qué voy a comer, dónde voy a dormir, con quién me voy a parear, ¿no? Y desperdicia esta forma de vida humana de esa manera, sin nunca preguntarse cuál es el verdadero problema, cuáles son los verdaderos problemas de la vida. Los verdaderos problemas de la vida, cualquier persona medianamente lúcida entiende. Yo he nacido y no tengo idea de dónde vengo, ¿no? Soy un ser consciente y no tengo idea de dónde vengo, ¿no? Y sé que voy a crecer, voy a enfermar, ¿no? Y voy a morir. Es decir, y voy a tener que sufrir diferentes enfermedades, y voy a tener que sufrir diferentes problemas, perplejidades. Entonces una persona inteligente, además de comer y dormir y todas las funciones básicas que tiene un animal, debiera pensar y preguntarse cómo resolver de raíz esos problemas de la vida humana, ¿no? Entonces, si la Prabhupada, en el texto que estamos leyendo hoy, el texto 49, dice algo que puede sonar un poco extremista o pesado, ¿no? Que uno puede decir, wow, ¿no? Prabhupada dice, Prabhupada dice,
Únicamente los avaros desean gozar del fruto de su propio trabajo para solo enredarse más en el cautiverio material. Con la excepción del trabajo en estado de conciencia de Krishna, todas las actividades son abominables. ¡Wow! Parece, ¿no? Toda actividad que no sea consciente de Krishna es una actividad abominable, asevera Srila Prabhupada. Entonces, uno también podemos buscar el conocimiento védico, es un conocimiento muy preciso y debemos entender muy bien el significado de las palabras, así como entendemos el significado de la palabra avaro, que un avaro no es simplemente un amarrete que quiere las cosas para sí, sino que un avaro es una persona que no utiliza la riqueza ni siquiera para sí, ¿no? Entonces, el término avaro, kripana, es muy preciso. De la misma manera, cuando se habla de abominable, también uno puede entender abominables como demoníaco o como eh, una cosa espantosa. Y uno puede decir, bueno, pero hay personas buenas que están, qué sé yo, que crían a su familia, educan a sus hijos, ¿no? Mantienen su casa, trabajan, son honestos, medianamente honestos. ¿No? Entonces uno puede decir, ¿y por qué Prabhupada está diciendo que esas actividades también son abominables por no estar ligadas a la conciencia de Krishna? Bueno, abominable se utiliza en el sentido de que son actos o actividades que nos hacen sufrir. Por ejemplo, si yo me paro al borde de un precipicio y me tiro al precipicio, esa actividad es abominable porque el resultado es muy malo, ¿no? El resultado es trágico para la persona que hace eso. Entonces, eso es una actividad abominable, ¿no? De la misma manera, todas las actividades que nosotros realizamos en este mundo material sin conciencia de Dios, no, de una u otra manera, sean actividades materialmente buenas o materialmente malas, ya sean karma o vikarma, no, son actividades abominables porque ya sea que sean buenas actividades o malas actividades, nos atan a este mundo material, nos enredan en este mundo material, ¿no? Las actividades buenas y las actividades malvadas, las dos nos enredan a este mundo material. De la misma manera en que un sueño bueno o un sueño malo, de todos modos nos mantiene dormidos, ¿no? Es decir, ya sea que tengamos un sueño maravilloso o que tengamos una pesadilla, seguimos dormidos, ¿no? Puede ser que con el sueño bonito estemos disfrutando, entre comillas, y con la pesadilla suframos, pero de todos modos no estamos viendo la realidad, estamos dormidos, ¿no? Y desde el punto de vista de Dios, el estar dormido, más allá de lo que estemos soñando, es abominable, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, es decir, para Dios no es que Dios es un moralista, ¿no? Y que dice, no, esto es pecado y esto es abominable. No, sino que Dios, como es un Dios amoroso, ¿no? Él no quiere que suframos. Y Dios sabe perfectamente que cuando el alma está dormida en el mundo material, está a merced de situaciones buenas y situaciones malas que están más allá de su control, como cuando nos vamos a dormir. Nunca sabemos si vamos a soñar algo lindo o algo feo y si nos vamos a despertar sonriendo o gritando de terror, ¿no? Entonces, la suprema personalidad de Dios
no ve como algo bueno el simple hecho de que estemos dormidos, porque sabe que Matras Parsas Tukanteyas y Toshna Sukadukada. Él se lo dice a Arjuna, ¿no? Así como viene el verano, después viene el invierno. Y así como viene el disfrute, después viene el sufrimiento. Así como viene un sueño bueno, después va a venir un sueño malo. Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Nada. ¿No? Las cosas ocurren. Prabhupada utiliza el ejemplo de un incendio forestal, ¿no? Este mundo material es como un gran bosque, ¿no? De actividad fruitiva. Y en ese gran bosque, de repente aparece un incendio, así como en el bosque, simplemente por la fricción o por un rayo, aparece un incendio. Se produce un enorme incendio y todos los árboles, animales son devorados por el incendio en el bosque. Este mundo material es igual. Nadie puede garantizar que en este momento estoy bien y de repente hay una catástrofe. Todo el tiempo ocurre. Todo el tiempo ocurre. Está ocurriendo todo el tiempo. Bueno, malo, ¿no? Como ese viejo cuento, qué bueno, qué malo, qué bueno, qué malo, qué bueno, qué malo, ¿no? Lo que hoy es bueno, mañana es malo, lo que es malo, mañana es bueno, porque ese es el mundo material. Y en el sentido espiritual, el sueño material, ya sea bueno o malo, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es ilusión, es estar viviendo una irrealidad, viviendo algo que no somos nosotros mismos. Nosotros no somos estos cuerpos que actuamos aquí. Oh, hoy soy el presidente de no sé qué, ¿no? Y mañana soy el mendigo Juancito que está tirado en la calle pidiendo una moneda, ¿no? Y así es el mundo material. Entonces, sí, puede ser que hoy nos parezca muy agradable ser el rey, pero cuando caigamos en desgracia, cuanto más rey fuimos, más mendigos seremos y mayor será el sufrimiento de ser mendigo, ¿no? Es así. No hay, no hay manera de frenar eso. Este mundo material está diseñado de esa manera. Si hoy sufrís, mañana vas a disfrutar. Y si hoy disfrutas, mañana vas a sufrir. Aquellos que han nacido es seguro que morirán, y aquellos que mueren es seguro que nacerán. Pero es todo la misma porquería, se puede decir, el mundo material, ¿no? Por eso Krishna, de tantas maneras, está tratando de que despertemos, ¿no? De que nos preguntemos por qué estoy en esta situación, por qué hoy estoy disfrutando, por qué hoy estoy sufriendo, ¿no? O por qué mañana sufriré, ¿no? Y cómo terminar con este problema, cómo acabar con este problema. En este momento tengo una forma dentro de esta ilusión material que me permite pensar en la vigilia del mundo despierto, del mundo espiritual. El ser humano tiene la capacidad de pensar en algo superior, que es como alguien que está dormido y puede pensar en la vigilia, puede tratar de recordar su situación en la vigilia despierta, allí donde está seguro, ¿no? Donde sabe quién es, donde sabe cuál es su ocupación, donde sabe cuáles son sus relaciones reales, ¿no? Esa es la situación despierta, como sirvientes de Dios. El alma, nos informan las escrituras, el alma en su estado despierto es un eterno sirviente de Dios. Y eterno sirviente de Dios significa la mayor felicidad y una felicidad que nunca acaba. Eso es ser sirviente de Dios. En el mundo material, ser sirviente es una situación indeseable. Pero como el mundo material es un reflejo pervertido del mundo espiritual, lo más bajo en el mundo material es lo más elevado en el mundo espiritual. No, por eso volverse un sirviente de Dios es lo más elevado y es el mayor disfrute,
es la mayor bienaventuranza. Entonces no debemos ser avaros. Hemos por alguna extraña situación, en medio de la ilusión material, en medio de la oscuridad de esta existencia material, hemos obtenido la oportunidad de preguntarnos acerca de la meta de la vida, de preguntarnos quiénes somos, cuál es mi verdadera ocupación, cuál es mi verdadera situación feliz, donde no tenga que morir, donde no tenga que nacer, donde no tenga que envejecer, donde no tenga, no, todas esas circunstancias que nos dejan perplejos, ¿no? Entonces no debemos ser avaros, debemos aprovechar esta forma humana de vida para pensar en la trascendencia, ¿no? Por supuesto que sí, debemos comer, debemos dormir, debemos ocuparnos de nuestra familia, si tenemos hijos, todo eso es simplemente arreglos, ¿no? Que deben ser llevados a cabo, pero la finalidad de todos esos arreglos, si detrás de todos esos arreglos no hay una intención de comprender algo superior, entonces no somos mejor que perros y gatos, ¿no? Simplemente somos animalitos con forma humana, ¿no? Somos humanos, pero actuando como animalitos, peleando como animalitos, gruñéndonos como animalitos, o lamiéndonos como animalitos, o sufriendo como animalitos y naciendo y muriendo como animalitos, sin ninguna meta más allá de mantener este cuerpo con vida. ¿Para qué? No lo sé. Es decir, ¿cuál es la finalidad de mantener este cuerpo con vida? No lo sabemos. No, esa es la situación de la oscura realidad en la que estamos sumidos, ¿no? Cuando no tenemos acceso al conocimiento trascendental. Pero hoy, por una enorme fortuna, tenemos acceso a ese conocimiento, ¿no? Y como tenemos acceso a ese conocimiento, debemos aprovecharlo, ¿no? Debemos aprovecharlo, ¿no? Y no debemos tomar la conciencia de Krishna de una forma supersticiosa. No debemos tomar la conciencia de Krishna como que, bueno, leo el Bhagavad Gita y entonces ya me purifiqué, ¿no? No, debemos también comprender y poner en práctica lo que dice el Bhagavad Gita, ¿no? Me paré delante de la deidad, entonces como vi la forma del Señor, ahora estoy purificado. Sí, Macanudo, estás purificado, pero también debes meditar constantemente en qué relación tenemos con el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me relaciono? ¿No? Debemos recordar permanentemente. Meditar significa recordar permanentemente, ¿no? Porque si no, es como nos volvemos supersticiosos. Muchas veces en las religiones, y la conciencia de Krishna puede también no ser una excepción. A veces los devotos nos volvemos supersticiosos, ¿no? Como por ejemplo hoy hablaba con Sankirtaneshvara, ¿no? Estábamos teniendo una conversación muy linda con Sankirtaneshvara, donde estábamos hablando acerca de un devoto que le preguntaba a Prabhupada, ¿es cierto que por asistir al festival de Ratha Yatra y mirar la deidad de Jagannath, del Señor del universo, ya estamos liberados? ¿No? Y entonces Prabhupada le dice, sí, pero, ¿no? Sí, pero, es decir, una vez que hemos sido purificados por ver la deidad del Señor, entonces debemos ser serios y ocupar esta vida en
entender la ciencia de la autorrealización, entender quién soy yo y cuál es mi relación con el Supremo, ¿no? Porque no es automático, debemos poner de nuestra parte. No es que la conciencia de Krishna es un amuleto, ¿no? No es que la conciencia de Krishna es un amuleto. Ah, me pongo tilak, ¿no? Y como me pongo tilak y recito los mantras del tilak, entonces ya soy un Vaishnava. No, es decir, Vaishnava significa persona autorrealizada, que entiende quién soy yo, ¿no? Y Sankirtaneshvara me contaba, ¿no?, que una vez su maestro espiritual explicó que en la India hay dos corrientes de religiosos, hay dos corrientes. Una corriente es una que dice que nosotros no tenemos ninguna capacidad de liberarnos del cautiverio material más que por la misericordia de Krishna. Entonces, por la misericordia de Dios, que solo Dios puede sacarnos y no depende de nosotros. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada, es Dios que nos tiene que sacar porque no hay manera. En cierta forma es cierto, ¿no? Y a ese tipo de religioso se lo compara con un gatito, ¿no?, que es completamente indefenso, un gatito recién nacido, y la madre lo tiene que agarrar, como agarran los gatos, ¿no?, y llevarlo a casa, a la guarida, ¿no?, a la cucha, ¿no? Entonces el gatito no hace nada, simplemente la madre lo agarra y lo lleva. Así piensan aquellos que piensan que solo por misericordia de Dios nos vamos a liberar de este problema en el que estamos. Y después dice, están los que piensan que nos vamos a liberar por nuestro propio esfuerzo, ¿no? Por nuestro propio esfuerzo, porque yo voy a entender cómo es, qué sé yo, y por mi propia inteligencia, esfuerzo, austeridades, y qué sé yo, voy a lograr la liberación. También hay parte de verdad, pero no es toda la verdad, porque en realidad nosotros no tenemos, nosotros ni caímos en este estado de conciencia material por nuestra propia capacidad, sino que estamos en esta ilusión, esta misma ilusión en la que estamos sumidos, la induce la suprema personalidad de Dios, porque el alma no tiene la capacidad propia de caer en ilusión. El alma es Sachidananda, es plena de conocimiento, plena de bienaventuranza, ¿no?, eterna. Entonces, ¿cómo es que el alma que es eterna, plena de conocimiento, cae o se duerme o como quieran llamarlo, cae en este estado de ensueño material donde ve la realidad completamente distorsionada? Eso es por la energía ilusoria del Señor, que hace que el alma, que es plena de conocimiento, quede en ignorancia, y que el alma que es eterna tenga la sensación de que nace y muere, ¿no? Y que el alma que es feliz sufre. Eso es debido a la ilusión. El alma en realidad no sufre, el alma en realidad no está en ignorancia, el alma en realidad sigue siendo eterna, pero cree, debido a esa energía ilusoria, que está sufriendo, que muere y nace y todo lo demás, ¿no? Entonces, así como no caemos en ilusión por nuestro propio poder, sino por la influencia de la energía ilusoria del Señor, también, por más esfuerzo que hagamos, si el Señor no quita esa cortina de ilusión que nos cubre y que no nos permite ver la realidad del mundo espiritual, tampoco vamos a poder liberarnos. Necesitamos de esa misericordia del Señor que nos quite, ¿no? Entonces, Sankirtaneshvara justamente me explicaba que hay una conjunción de las dos cosas. Ni somos el gatito que solo por la misericordia de Dios nos vamos a liberar, ni somos tan poderosos como para liberarnos por nuestro propio esfuerzo. Entonces él decía que la filosofía del señor Chaitanya es que somos como monitos, la cría del mono,
no tiene la capacidad de andar por las lianas, ¿no? Porque es un bebé recién nacido, ¿cómo va a saltar de árbol en árbol? Es muy débil, muy pequeño. Entonces el monito, ¿qué hace? Se agarra de la madre, y la madre es la que salta de árbol en árbol. Y él, por estar agarrado de la madre, viaja exactamente igual que la madre y tiene la misma movilidad y capacidad de desplazarse por la selva que la madre. Entonces, es muy interesante este ejemplo. Se dice que el Vaishnava o el devoto es como el monito, que depende completamente de la misericordia de su madre, porque es su madre la que puede llevarlo de aquí para allá, que puede sacarlo de una situación de peligro y llevarlo a otro lugar. Pero a la vez el monito tiene que agarrarse, el monito tiene que hacer su esfuerzo de no soltarse de la madre. De la misma manera, nosotros en este mundo material somos muy débiles y no tenemos el poder de liberarnos de esta ilusión, pero por aferrarnos a la suprema personalidad de Dios, entonces Él sí tiene ese poder. Entonces debemos hacer como el monito, depender del Señor, pero el esfuerzo lo debemos hacer nosotros. Nosotros debemos meditar en Krishna, nosotros debemos cuestionarnos qué estamos haciendo en este mundo y si esto es real o no. Nosotros debemos cantar el Mahamantra, nosotros debemos aferrarnos a esta Shastra maravillosa que nos abre los ojos con un conocimiento tan difícil de adquirir en este mundo. Así que tenemos la oportunidad, no seamos krípanas, no guardemos el tesoro ahí y lo dejemos en el ropero. Es decir, usémoslo, debemos exprimir este conocimiento y sacar el jugo de la sabiduría trascendental y entender por fin quién somos, cuál es nuestra relación con Dios y volver a casa, despertar a la realidad trascendental de nuestro verdadero hogar, ¿no? Donde no hay muerte, no hay vejez, no hay enfermedad, ¿no? Y donde somos bienaventurados eternamente en relación con el Señor y todos sus asociados. Así que bueno, vamos a dejar por aquí. Les agradezco mucho. Si hay alguna pregunta pueden ponerla ahí y puedo contestarla o algún otro devoto también puede aportar, ¿no?, su conocimiento, y todos los comentarios son bienvenidos. Bueno, Hare Krishna, todas las glorias sean para Srila Prabhupada. Jai.